Buen día, profesor. El día de hoy voy a realizar la defensa de la primera actividad que fue el juego de estrés en línea. Para comenzar, quisiera ir mostrando aquí el main y ir ejecutando el juego. Ok, primero que todo, nos muestra en encabezado el título, que se llama Tres en Raya. Ese sería el nombre del juego que vamos a jugar. Luego nos pregunta qué modo de juego queremos ejecutar. Tenemos dos modos, humano contra humano, que sería el caso uno, y el caso 2 que sería humano versus computadora. En este caso, para la demostración, utilizaré el humano contra humano. Le damos que sí. Y nos dice, jugador X, inserte una fila y una columna. El jugador X, pongámosle que va a jugar en la fila uno, columna 3. Y se coloca, nos muestra otra vez el tablero y la X donde el jugador quiere poner la ficha. Luego nos dice, jugador cero, ingrese su fila y la columna. Pongamos que quiere colocar el columna 3 digo fila 3 columna 3 sería la esquina de abajo. Voy a hacer ganar a la X para terminar el juego. La X, pongamos que va a jugar en fila uno columna 2. El 0 quiere jugar en fila 3 columna 2. Y este, para ganar sería la columna uno fila uno. Y nos muestra el mensaje en pantalla que el jugador X ha ganado. Ahora sí voy a empezar a mostrar aquí el código. Empezamos de que con las librerías, en este caso añadimos la librería time.h para que cuando juegue la computadora pueda generar los números aleatorios. Definimos filas 3 y columnas 3. Y la variable cambio mode que sería tipo el modo de juego que se va a ejecutar más adelante en el switch. Primero activamos el tablero, que sería una matriz de filas y columnas, como se muestra aquí. Luego tenemos el void, que en este caso es como para que lo tenga en cuenta, tipo en la memoria, el inicializar tablero. Lo que nos va a decir con inicializar tablero es cómo va a estar estructurado internamente. En este caso se nos muestra que si igual a cero y es menor que columnas y aumenta. Aquí lo que nos está diciendo es que en el tablero los i y las j van a ser la matriz y en esa matriz va a estar los espacios vacíos, que es donde nosotros vamos a introducir las fichas. Disculpe, profe. Luego nos tenemos el mostrar tablero. Este mostrar tablero ya nos va a dar la estructura física que tendría el tablero. Aquí primero va a imprimir un espacio para que se vea mejor. Luego nos va a decir que i es igual a cero. Cuando i sea menor que columnas y menor que filas, aumenta. Luego de esto se va a ejecutar otro for que va a ser para que cuando j sea igual a cero y j sea menor que columnas, j aumenta. ¿Esto qué va a hacer? Que en j, que serían las columnas, va a generar estas líneas, las líneas verticales que separan cada casilla, cada columna, las líneas que están entre las columnas. Y luego, cuando se cumpla eso, va a aparecer la función de las filas. Cuando i sea menor que filas, menos uno va a imprimir las líneas horizontales. ¿Por qué menos uno? Para que no imprima la última. Luego de esto, va a imprimir un salto de líneas y el espacio. Esa va a ser la estructura. Luego tenemos los movimientos. Allá abajo. Nos va a indicar qué movimientos son válidos para los jugadores. El entero validar movimiento está compuesto por la variable fila y la variable columna. Este, el movimiento va a ser válido cuando la fila sea menor o igual a cero y cuando la fila sea menor que filas, que sería 3 y cuando columna sea mayor o igual a cero y cuando columna sea menor que columnas, otra vez sería 3 y cuando el tablero de las filas y columnas tenga el espacio. Luego nos indica qué requisitos tendría para que se cumpla la variable hay ganador. Aquí tenemos la variable char, que es el jugador. Hay ganadores para cuando nos diga
¿En qué caso va a haber un ganador? En este caso, para ganar el 3 en línea, tenemos que tener tres fichas en línea, ya sean líneas verticales, horizontales o diagonales. En este caso haría lo mismo. Para las filas va a revisar los patrones en horizontal. ¿Qué nos va a hacer? Va a ir chequeando cuando el tablero vale i, que aquí nos dice el valor de i es igual a cero. Cuando i es menor que filas, que 3 y aumenta. Entonces va a analizar los valores desde 1 hasta 3. En este caso sería en cada fila, cuando la columna sea cero. Y lo va a hacer secuencialmente. Cuando i, cuando la fila sea i y la columna cero, cuando la fila sea i y la columna uno, y cuando la fila sea i y la columna sea 2. De igual manera va a realizar cómo se gana en vertical. Va a ser lo mismo, pero en vez de ser i va a ser j. Y va a chequear otra vez. Cuando la fila sea cero y la columna sea j, que sería la variable entre uno y 3, en este caso sería entre cero y 2. Y cuando el tablero esté en la fila uno y en la columna j, y cuando en el tablero la fila sea 2 y la columna sea j. Luego tenemos las diagonales. Diagonales solamente existen dos en el tablero. Como es un tablero de 3x3, solamente existe la diagonal. Este, pues así, así. En el tablero para revisarlo sería cuando la fila es cero y la columna cero, cuando la fila sea uno y la columna uno, y cuando la fila sea 2 y la columna 2. Esa sería la que sería así. La que sería al contrario sería en la fila uno, en la fila cero columna 2, en la fila uno columna uno y en la fila 2 columna cero. Y ahí retorna cero. Esa sería de cómo ganar. En este caso serían las verticales, diagonales. Luego, para detectar cuando hay un empate. Este se vuelve a revisar en las filas y en las columnas, las que están aquí, y el tablero cuando tenga el espacio retorna cero. Luego tenemos el de movimiento de la computadora, que sería el movimiento aleatorio que hace la computadora. Ese sería solamente para el modo de juego de humano contra computadora. Para este se declara como void el movimiento de la computadora, que incluye las variables de fila y de columna. Nos va a decir que cuando fila va a ser igual que rand, que sería un número aleatorio, el porcentaje filas, que nos quiere decir que el número aleatorio que nos va a generar va a estar entre cero y la variable filas. La variable filas en este caso sería 3. Igual con la columna, nos va a dar dos valores, el de fila y el de columna, que va a ser números aleatorios dentro de la variable columnas. Cuando termine esto, después va a validar el movimiento para que el movimiento que genere la computadora sea válido efectivamente. Teniendo todas estas variables en cuenta, va a iniciar el juego. Iniciando el juego en el int main, nos va a declarar la variable como char el jugador actual, que en este caso va a ser x. Todo el tiempo va a comenzar el jugador x. Y se declara la variable fila y columna. En este caso coloca el sran time null. ¿Qué significa esto? Que esto va a iniciar el generador de fichas aleatorias, el que habíamos revisado aquí, rand. Se inicia con rand. Aquí ya nos muestra en pantalla el inicio, que ya lo vimos anteriormente, que nos muestra el título del juego, que en este caso sería 3 en raya. Luego muestra en pantalla los modos de juego y los que podemos jugar. El modo uno, que sería humano contra humano, y el modo 2, que sería humano versus computadora. Va a haber un scanf que va a recibir la variable que nosotros le demos, que suele ser o uno o 2, y se va a almacenar en la variable gameMode, que sería el modo de juego. Luego de esto va a borrar la pantalla para que quede limpia. Ahí inicia el tablero, o sea, la estructura de los espacios que había mencionado anteriormente. Luego va a haber un switch que te va a preguntar va a almacenar el modo de juego. En el caso que tú respondas uno, va a ejecutar el código que realiza el juego para humano contra humano. En caso que le entregues 2,
te va a procesar el modo de juego 2, que sería humana contra computadora. En el caso uno, primero va a mostrar el tablero. Va a mostrar en pantalla lo que vimos anteriormente, que era que el jugador, este porcentaje C, que en este caso sería X, el jugador X, tiene que ingresar una fila y una columna. Ese va a ser el jugador actual. Y va a tener un scanf que va a guardar las dos variables que tú le des, la primera como fila y la segunda como columna, asegurándose que este fila y esta columna sea la casilla en la que quieres colocar tu ficha. Luego tenemos este if, que sea validar movimiento, fila y columna. Aquí el tablero y el tablero de fila y columna va a ser igual al jugador actual. Y va a revisar primero si hay ganador, va a revisar si hay ganador, va a mostrar en pantalla que el jugador porcentaje C, que en este caso sería X, ha ganado. Y terminaría el juego. Si no, va a revisar si hay empate. Si hay empate, va a mostrar en pantalla que hay un empate. Y termina el juego, termina la partida. Si no ocurre ninguno de estos y el movimiento es válido, el jugador actual va a cambiar, va a dejar de ser X y le tocaría el turno del jugador cero. Si no se cumple ninguna de estas, va a mostrar en pantalla que el movimiento es inválido. Intenta nuevamente para que otra vez le des las dos coordenadas en la matriz, que sería su movimiento. Y eso se va a repetir hasta que se termine. Mire que el break está aquí. Cuando el juego termina es cuando un jugador gana o cuando termina en empate. Y ahí terminaría el modo de juego humano contra humano. Luego tenemos el de humano contra computadora, que sería el caso 2. Lo mismo, nos va a mostrar el tablero, el jugador actual va a ser X, y va a mostrar en pantalla que el jugador X, tiene que ingresar una fila y una columna. Los va a recibir y los va a almacenar, el primero como fila, el segundo como columna, y va a borrar la pantalla. Va a realizar el mismo proceso que realizó anteriormente, que va a revisar si hay algún ganador, si no hay ningún ganador, si hay empate, y si no se cumple ninguna de estas, pero el movimiento es válido, cambia el jugador. El jugador actual va a ser cero. Si no se cumple ninguna de estas, vamos a mostrar en pantalla que el movimiento es inválido. Cuando ingresas alguna coordenada que sea inválida. Si no se cumple ninguno de estos, va a ser el movimiento de la computadora. Si else va de aquí a aquí, iría el turno de la computadora. El movimiento de la computadora va a, va a revisar lo mismo. Si hay un ganador, va a mostrar en pantalla que el computador ha ganado. Y si no, que hay empate. Lo mismo que se generó en el comando anterior. Aquí terminaría el juego. Y como estamos utilizando un break, un switch, perdón, siempre va a haber un tercer caso, que es que pasa si no entrega ni un valor que sea 2 ni un valor que sea uno. En este caso sería el 3, el default. Si no se ingresa ningún valor válido en primera pantalla, que el porcentaje de que es el valor que usted está entregando, va a ser un término inválido y terminaría. Y ese sería el final del juego. LOL.